Si bien tengo apellido italiano, por parte de mamá es Tormey el apellido. Tormey. Esa sería la primera vinculación, la vinculación personal con los irlandeses. Pero acá en la universidad trabajo en la Escuela de Lenguas Modernas, soy la prosecretaria académica dentro de la Escuela de Lenguas Modernas, enseño lengua inglesa en los cursos de traductorado público, científico literario, licenciatura en interpretación y licenciatura en lengua inglesa. Y además, desde hace unos años estoy trabajando en la cátedra extracurricular de estudios irlandeses. Y ahí es la segunda vinculación profesional, digamos, con la cátedra. Se llama cátedra, pero es un espacio de vinculación del ámbito académico con la comunidad, porque la idea es de que la cátedra se erija en foco de difusión de todas estas cuestiones de identidad cultural, histórica, literaria, de los irlandeses, no solo de los irlandeses que vinieron a la Argentina, eso es una parte esencial, obviamente, pero también de todo lo que es la cultura irlandesa, la fuente, digamos, la madre patria, que bueno, ellos todavía tienen, y tenemos a veces los argentinos también, como una cierta vinculación o un afecto especial por Irlanda, entonces como que no se pierda esa tradición. Entonces nuestra idea es incluir estas actividades de la cátedra, ya así como materias selectivas, entonces el día de mañana el alumno se recibe, va a tener, bueno, su corpus de materias, el tronco de su carrera, y estas selectivas también, que si es su deseo puede hacerlas de la cátedra irlandesa. Los que vinieron a la Argentina fueron mis tatarabuelos, o sea que se remonta hace bastante, te estoy hablando de 1880 más o menos, que vinieron a la Argentina. Entonces, bueno, vinieron mis tatarabuelos, después vinieron mis bisabuelos, y nace mi abuelo con sus 4 hermanos. En la casa de ellos se hablaba en inglés, por ejemplo. Entonces, no se hablaba en español. Y aún habiendo pasado varias generaciones, es como que ellos se mantuvieron fieles a sus tradiciones. De hecho, la primera que rompió un poco el esquema este de casarse, viste, con gente de la misma colectividad fue mi mamá, que se casó con un repeti y, viste, italianos e irlandeses es como que no va. Cuando llegaban acá y el hecho de hablar inglés promovía que trabajaran en empresas inglesas, bueno, no había empresas irlandesas, entonces empezaban a trabajar por ejemplo, en el Anglo, y ella es como que un poco se anglificaban en algún punto, como que algunos permanecían, por algo lo que yo estoy estudiando ahora en la historia, como que algunos permanecían como muy irlandeses y muy fieles a sus tradiciones, pero otros un poco se iban para el lado de los ingleses, y yo creo que en el caso de mi familia un poco fue eso. O sea, como estaba presente lo irlandés, pero no tan marcadamente como quizás en otras familias. Entonces, bueno, sí, siempre vivieron en Buenos Aires, salvo ese periodo en Zárate. Y sí, ya te digo, como hasta la generación de mi abuelo estuvieron como bastante influenciados no solo por lo irlandés, sino por lo inglés. ¿Se veía en tu casa, había signos de irlandeses? Sí, en la casa de mis tías abuelas, que había sido la casa de la infancia de mi abuelo, ¿no? Pues él tenía 2 hermanas mujeres que se quedaron solteras, eran tipo las tías solteronas, ¿viste? Entonces ellas siguieron viviendo en la casa familiar en el barrio Floresta, que es donde vivo yo todavía. Yo vivo en el barrio, no en la casa. Entonces, en esa casa había muchas cosas, porque por ejemplo estaban los almohadones que había traído la abuela de ellos de Irlanda. Estaba, por ejemplo, ellos tomaban el té, porque el té era sagrado y si había scones mejor, entonces daba el té, la tetera, y le ponían, viste, el cubre tetera, le decían cozy. Eso también era como que cosas. Ahora estoy relacionando, viste, cuando leo o estudio, veo cosas que eran típicamente irlandesas. Cuando sos chico no te das mucho cuenta de eso. O hacían de vez en cuando el bacon and cabbage, una comida tradicional irlandesa. Y después, cuando era chiquita, yo empecé a estudiar inglés a los 8 años. Entonces yo estudiaba inglés, iba a la casa, mis tías nos cuidaban. Entonces iba a la casa de ellas y les contaba lo que había aprendido en la clase de inglés. Y a ellas les encantaba. Bueno, yo digo, what is your name? ¿Entendés? El what. Ellas decían, what is your name? O whisky, ¿viste? Y entonces esa WH tan marcada, yo decía, ¿por qué las tías hablan así? Si mi señorita me dice whisky, bueno, no va a decir whisky la señorita, pero decía what o why, entonces después, claro, y ellas no, eran whisky, what, y no, y después con los años me di cuenta que eso es una característica de la manera de pronunciar de los irlandeses. No es que ellas nos hablaban tanto, ni había demasiada, pero por ejemplo los libros en la biblioteca sí te dabas cuenta que quizás había una clara influencia.
Y otra cosa, bueno, cuando te cuentan sus historias de cuando eran chicas, ellas habían estado pupilas en el Santa Brígida, por ejemplo, en el Colegio Santa Brígida, que también es todavía hoy, uno de los colegios irlandeses. Y bueno, mi tía me contaba, y te contaba historias del colegio y demás, pero bueno, como te cuentan tus abuelos o tu familia de su infancia, y bueno, y ahora bueno, relacionas todo, porque papá los mandó al colegio irlandés. Quizá lo marcaban para diferenciarse, ¿no? Como te decía con mis abuelos, nosotros somos irlandeses, no somos ni los italianos ni los españoles. Viste, como que eso era como... ellos querían como marcar una diferencia, si bien habían venido de... Tampoco es que vinieron de ninguna clase alta ni nada, pero es como que acá un poco estaba la cierta noción de elitismo quizás, entonces ellos quizás querían marcar una diferencia y identificarse con algo que no es tan masivo, produce eso. Quizás lo que pasó tanto en el caso de mi familia, mi abuela materna como de mi abuelo, es que ellos yo creo que se vincularon bastante con los espacios donde les tocó vivir. Y se asimilaron también al espacio. Por ejemplo, lo que te decía, el que vivió en Junín, que tenía campo, medio que se convirtió en un agricultor mediano, digamos, y como que hizo su vida en el campo sin tener contacto. Y los de acá, los de Floresta, ellos tenían una fuerte vinculación con la parroquia del barrio, que es la parroquia después donde yo fui al colegio. Entonces ellos como que se asimilaron y formaron parte y se vincularon con el espacio, el barrio en este caso, que les tocó vivir. Entonces para ellos la iglesia, ir a misa, era ir a la parroquia de la Candelaria en el barrio de Floresta. No seguían yendo, ¿viste? No, ya no es que iban ni al Santa Brígida, ni al San Patricio, no. Y yo, bueno, después siguió la vida, ¿no? Ellos fueron muriendo, ¿viste? Con el paso del tiempo. Y cuando era más grande, tipo, no sé, mis 20 y pico, me empezó a fascinar la música irlandesa. Pero, ¿viste? Cuando sentís como una conexión muy fuerte. Y yo digo, ¿qué pasa acá? Porque como que... Y ni siquiera sin estar acá, ni no tenía nada todavía, nada que ver con lo académico. Y me empezó como a entrar por ese lado, por el lado de la música. Entonces, de repente escuché un grupo que tocaba un día en Mar del Plata y digo, wow, me encanta esto. Y ahí como que me empecé como a meter. Entonces empecé a meterme y empecé a explorar la música, la literatura. Entonces, claro, cuando llega esto, imagínate, yo ya estaba como re cebada con que esto me encanta, ¿viste? Entonces, me entró por ese lado. O sea, como que mi reconexión con todo eso fue, después de muchos años, a través de lo más artístico de Irlanda, la música netamente irlandesa y bueno, después me empezó a gustar la literatura, o sea, empecé a explorar autores irlandeses. En un momento mis viejos hacen un viaje a Irlanda, bueno, a Escocia, a Irlanda, qué sé yo, y vuelven fascinados con Irlanda, a tal punto que se habían quedado fascinados con una ciudad muy chiquita que hay, es una ciudad turística, se llama Killarney, que es en el sur de Irlanda y está en el distrito de los lagos, entonces hay unas montañas, es un paisaje muy bonito, la gente va de veraneo. Entonces volvieron fascinados con ese lugar. Y querían hacer un emprendimiento y se pusieron una hostería en Mar del Plata. Que ellos le querían poner bed and breakfast. Pero dijimos, no va a funcionar. Bed and breakfast en Argentina nadie entiende lo que es. Entonces, bueno, le pusimos hostería finalmente. Y le pusieron Killarney. Entonces cuando es una casa, viste, esas típicas de Mar del Plata, casona de piedra, muy linda. Y cuando la remodelan para la hostería, ellos llevan muchos de los muebles y de los cuadros que habían estado en la casa de mi abuelo y sus hermanos, o sea, esa casa que te digo en la calle Campana, la casa familiar. Entonces hoy todavía está la hostería, entonces tenés los muebles de ellos, los cuadros. No hay en esos muebles, en esos cuadros no hay una impronta irlandesa, son los muebles familiares. Pero, por ejemplo, mi papá mandó a hacer un cuadro con imágenes de este lugar de Killarney, le puso una poesía irlandesa que habla de Killarney y bueno, y está ahí presente, está la foto de una foto antiquísima de mis bisabuelos, así que bueno, es como que hay algunos símbolos. ¿Y si no hubiese ocurrido el viaje eso de tus viejos, hubiese sido igual? Yo creo que no, porque ellos también como que creo que mi mamá reconectó un poco ahí. Porque ella y mi papá la acompañó con el entusiasmo, ¿no? Yo creo que eso también nos volvió, como familia quizás nos volvió un poco a reconectar. Nosotros quizás fuimos más de la invisible, de los que siguieron y fueron naciendo los hijos, los nietos, los bisnietos y se fueron asimilando a la sociedad argentina.